Bien, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy domingo venimos delante de ti, venimos presentándonos tal como somos, Señor. Venimos con un corazón abierto, con un corazón deseoso, con un corazón que clama por ti. Porque somos conscientes, Señor, de cuánto te necesitamos, de que sin ti o separados de ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y por ti es que vivimos. Hoy, Señor, concédenos el aprender tu palabra. Grábala en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que ella, Señor, nos transforme, nos santifique, nos corrija y nos lleve a ser más como Jesucristo. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Si incluso, Señor, en este momento nuestra mente no te está honrando, aunque nuestro cuerpo está en este lugar. Lávanos, Señor, con la preciosa sangre de Jesús y límpianos de toda maldad. Tu palabra viva y eficaz cumpla su propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, el domingo anterior en el culto, nuestro hermano Edgar enseñó aquello que vemos en la Biblia, son palabras del Señor Jesucristo, donde el que dice que el que lo quiera seguir a Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, ¿cierto? E ir en pos de Cristo. En ese sentido, nosotros comprendemos que una de las marcas, una de las características o uno de los distintivos de un verdadero creyente es la autonegación y la disposición de morir por la obediencia y el amor a Cristo. Hoy vamos a seguir por ahí, por la misma línea, y vamos a ver otra de las marcas o de los distintivos o de las características del verdadero discípulo de Jesucristo. El título de la enseñanza de hoy es Una marca del verdadero discípulo de Cristo. Una marca del verdadero discípulo de Cristo. Y digo una porque, como es obvio en las Escrituras, hay varias marcas, varias características que se pueden evidenciar, que se pueden ver en la vida de un verdadero creyente. Y como tenemos entre nosotros muchas personas que son nuevas, nosotros queremos que ustedes sean bien formados en el Señor y en su palabra, y queremos que tenga todo claro. Una de esas cosas importantes es, oye, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Cuáles son las características o las cualidades de un verdadero creyente? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos en la vida de un creyente? Según, por supuesto, Dios, según lo que enseña Él en su palabra. Entonces vamos a ver hoy básicamente 3 temas allí grandes. El primero que vamos a ver es que el verdadero discípulo de Cristo permanece en su palabra. Ese va a ser el punto número 1 de hoy. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que permanece en su palabra. El segundo punto que vamos a ver es el resultado de permanecer en la palabra de Cristo. El resultado de permanecer en la palabra de Cristo. Y el número 3, que vamos a ver hoy, es el resultado de conocer a Cristo. El resultado de conocer a Cristo. Y para esto nos vamos a enfocar en estos 2 versículos que hemos leído hoy en el capítulo 8 de Juan. Entonces vamos con el punto número 1. El punto número 1 dice, el verdadero discípulo de Cristo es aquel que permanece en su palabra. Cuando usted lee el versículo número 31,
Señor Jesucristo le está hablando a los judíos, a algunos judíos que Él ya había notado, porque ustedes saben que Jesucristo es Dios, Él sabía todas las cosas. Judíos no cualquiera, sino judíos a los cuales Él les había predicado, judíos que habían creído en Él. Y Él le refiere estas palabras, Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y yo le invito a usted a distinguir aquí, solamente en este versículo, 3 grupos de personas diferentes que existen en el mundo. 3 grupos de personas diferentes que existen en el mundo y que lo podemos deducir de este versículo. Las primeras personas que nosotros debemos distinguir y que no son mencionadas en este versículo, pero que podemos deducir por lógica, son los incrédulos. ¿Quiénes? Los incrédulos, los que no han creído el evangelio de Dios. Ese es el primer grupo de personas. No los mencionan allí, pero ya se va a dar cuenta por qué existen estos 3. El segundo grupo de personas que usted también deduce de este versículo 31, de estas palabras de Jesús, es el grupo de los que son falsos discípulos. Falsos discípulos, que son esas personas que creen o que piensan, aseveran que son cristianos, pero que verdaderamente no lo son. Verdaderamente no lo son. No porque yo lo diga, no porque un pastor lo diga, sino porque a la luz de la palabra de Dios, examinando las vidas, cómo piensan, cómo hablan y cómo actúan, es evidente que a pesar de que van a una congregación, que a pesar de que digan que son de Cristo, no son verdaderos creyentes, son falsos discípulos. Y el tercer grupo, por supuesto, por deducción final, es el grupo de aquellos que son los verdaderos discípulos del Señor Jesús. Por eso, si ustedes ven aquí, Él dice, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, aquellos que verdaderamente son del Señor, que verdaderamente han nacido de nuevo, que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Cristo para la salvación de su ser. Ahora, si nosotros entendemos esto, yo creo que se van a acabar muchas confusiones que pasan hoy por nuestra mente en un país como Colombia cuando se habla de quién es cristiano y quién no. Entonces, lo primero que nosotros como creyentes tenemos que saber es que hay personas que definitivamente no son cristianos. Lo bueno para aquellas personas que no son cristianas es que muchos lo saben y muchas lo pueden reconocer si tú les haces la pregunta. Oye, ¿tú eres cristiano? Y la persona va a decir simplemente no, realmente no. Yo no creo en Dios, o yo soy ateo, o esto, o aquello, o no creo en nada, o tengo mi propia filosofía de vida. No tiene nada que ver con Dios. Pero luego también es importante que entendamos eso, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que esta persona que es cristiana sea tan pecadora, sea tan desconsiderada, sea tan grosera en su manera de hablar, sea tan irresponsable, sea tan mentirosa, sea tan llena de orgullo y de altivez? ¿Por qué esa persona es así? A pesar de que va a una iglesia. Bueno, hermano, porque ya lo dijo un evangelista hace muchas décadas en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que tú entres a un garaje no te hace carro. Y el hecho de que una persona asista a una congregación no la hace cristiana. ¿Ok? Muy importante. Además que tenemos un fenómeno cultural fuerte aquí en Colombia, donde hay mega iglesias, donde tú ves millones de personas asistiendo. Aquí en Bogotá hay iglesias que están cerca de los 50,000 o 60,000 personas, pero no necesariamente son iglesias de sana doctrina. Así que mucha de la gente que va allá es feliz por los temas que hablan, por el lugar tan hermoso que tienen, por la música que se canta y se toca, pero no son verdaderas iglesias, no son del Señor. De nuevo, no porque nosotros lo digamos, sino porque a la luz de la Biblia no son iglesias cristianas. Y el tercer grupo, el verdadero discípulo al cual el Señor Jesucristo se refiere acá, es aquella persona que ha creído en Cristo y que permanece en su palabra. Entonces vamos a ver aquí
la característica o una de estas cualidades esenciales o fundamentales de un verdadero creyente. Que usted puede ver en la vida de la persona y decir, sí, este de verdad es de Cristo. O sí, esta mujer verdaderamente ha nacido de nuevo, es una verdadera creyente. No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque es una persona que permanece en la palabra de Dios. Entonces miremos primero esta palabra permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer en el contexto bíblico a la luz de la palabra de Dios se refiere a quedarse firme, a mantenerse firme, a perseverar, a seguir adelante sin cambiar durante toda la vida. Eso es permanecer. Lo leo de nuevo para ustedes. Permanecer significa quedarse firme, mantenerse firme, perseverar, seguir adelante sin cambiar durante toda la vida. Eso es permanecer. Fíjese que como parte de la definición dijimos sin cambiar, sin reemplazar, sin añadirle un poco, sin quitarle un poco, siempre igual, siempre lo mismo, sin moverse ni a un lado ni al otro, siempre igual. Ahora, ¿qué dice el resto del versículo? Que hay que permanecer, sí, pero no dice solo permanecer en una congregación, que es bueno y que todo lo debemos hacer, sino que dice que debemos permanecer en la palabra ¿de quién? De Cristo. Note que el Señor Jesucristo aquí no está diciendo el que permanece en mis palabras, en plural, no, Él no lo dice así. Él dice el que permanece en mi palabra, en mi palabra. Ahora, ¿a qué se refiere entonces Cristo? ¿A qué palabra se refiere Él? Se refiere a toda su palabra, en pocas palabras, a la Biblia. Se refiere a la Biblia. Porque si usted ha leído la palabra de Dios, usted sabe que Jesucristo es Dios, ¿no es cierto? Y usted sabe que Dios fue quien inspiró a los escritores de la Biblia, ¿cierto? Así que la palabra no es de aquellos que la escribieron, la palabra es de aquel que se la dio. Aquel que se la dio es Dios, es Cristo. Todo lo que Cristo mencionó o dijo personalmente y que está en la Escritura, todo aquello que Él dijo y que fue escrito por medio de Moisés, como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, todo lo que Dios les dio para escribir a los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento, lo que Dios le dio a los escritores de los evangelios, a los apóstoles, la Biblia entera, los 66 libros que la conforman, a esa palabra Cristo se está refiriendo. Es toda la Biblia, nada menos que la Biblia y nada más que la Biblia, sin quitarle, sin modificarle, sin añadirle nada. La Biblia y nada más que la Biblia. Ahora, en esto hay mucho que decir, porque si nosotros somos conscientes, creo que no muchos de los que estamos sentados hoy aquí somos personas que hayan leído toda la Biblia. Y si hay personas aquí entre nosotros que han leído toda la Biblia, no es nada difícil, pero si hay personas aquí que lo han hecho, ¿cuántas personas de las que están aquí pueden levantar su mano y decir, mira, Adrián, yo con propiedad puedo hablarte de cualquier libro de la Biblia? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy un verdadero discípulo de Cristo. Porque yo sé que la Biblia es su palabra. Porque yo la valoro y la atesoro porque es la fuente de autoridad. Es mi regla personal de vida. Todo lo que dice la Biblia, yo lo creo. Y de la manera que me dice la Biblia que yo debo vivir, así vivo yo. Y entonces cuando alguien te puede decir eso, tú le puedes mirar a los ojos y decir, según Jesucristo, tú eres su verdadero discípulo. Ahora, no solo
porque has leído toda la Biblia, no solo porque puedes hablar con propiedad de cada libro de la Biblia, sino además de eso, porque tú obedeces a la Biblia. Tú obedeces los mandamientos de Dios, tú haces caso sin ninguna clase de objeción a lo que Él te manda hacer. Eso se constituye o conforma esta característica y esta cualidad del verdadero creyente. No es cuánto tú sepas acerca de X o Y predicador, o cuánto sepas de X o Y doctrina, sino cuánto sabes de Dios a través de su palabra. Mire, la Biblia es absolutamente fundamental en la vida del verdadero discípulo de Cristo. Es una de estas cosas que se conocen como los principios no negociables de la vida del creyente. El tener la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el creer la palabra de Dios y el vivir la palabra de Dios. Eso es no negociable para un creyente. No negociable. Y entonces, cuando tú redondeas todo esto que acabo de decir, y mirando estas palabras cortas pero profundas del Señor Jesucristo, tú tienes entonces que mirarte y evaluar tu propia vida y decir, oye, Adrián, ¿seré yo, según Cristo mi Señor, uno de sus verdaderos discípulos? ¿O yo soy simplemente uno de aquellos que se reúne todos los domingos en la iglesia? Que de nuevo, es algo que está bien, pero digo, eso es todo lo que haces y por eso te consideras que eres cristiano. No, yo soy cristiano porque algún día fui a una de esas mega iglesias y se dio un mensaje tan conmovedor, pero tan conmovedor, que al final con la música que pusieron de fondo y cuando bajaron las luces, yo empecé a llorar. Y después dijeron, pase aquí al frente si usted quiere hacer la oración de fe. Y yo pasé corriendo al frente. Y yo hice eso y aunque mi vida no cambió para nada, yo creo que soy un verdadero cristiano. No. Fíjate que es Cristo Jesús el que está hablando. Fíjate que es Cristo Jesús el que está hablando. Baja los ojos un segundo nomás. Mira que es la Biblia, la palabra de Dios, lo que tienes en las manos en este momento, hoy, ya. Y lo que estás leyendo es a Cristo hablando, no un predicador. Y Cristo dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Es una persona que atesora la Biblia, que conoce la sana doctrina del Señor Jesucristo y que no se mueve de allí. Que no se deja engañar. Que no se deja manipular. Porque sabe, a la luz de la Biblia, discernir entre el bien y el mal. Entre lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. En lo que Dios agrada y lo que a Dios desagrada. Es una persona que realmente sabe y conoce a Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es esa característica tan importante, hermano. Tan importante. Hay personas que no permanecen en la palabra de Dios. Hay personas que viene cualquier viento de doctrina y se los arrastra, se los lleva. Oiga, hermano Adrián, el otro día aprendí ese canal que dice que es cristiano, Enlace. Y dijeron que si yo quería verdaderamente la salvación de mis hijos, lo que tocaba era sacar plata y mandarles una ofrenda, que ellos iban a orar por eso, y ahí yo iba a ver la salvación de Dios. ¿Cierto, hermano Adrián, que eso está bien? ¿Cierto, hermano Adrián, que esa es la verdad? ¿Cuál es la respuesta para una persona así a la luz de la Biblia? Mira, lo que te están diciendo en ese canal de televisión es mentira. Te están engañando. Uno no compra oraciones y uno no compra o paga o da ofrendas para que una persona de su familia sea salva. Eso es catolicismo, si lo piensa bien. Eso no es lo que el Señor Jesucristo enseñó en la Biblia. ¿O sí? Si tú permaneces en la palabra de Cristo, tú eres verdaderamente su discípulo. Si no, no. Si no, no. Ay, no, pero es que es una persona tan amable, es una persona tan carismática.
si me siento a hablar con ella, esa persona me llega al corazón y habla tan hermoso, solo le falta ser cristiano. No, si no permanece en la sana doctrina del Señor Jesucristo, no es de Cristo. No lo es. Y habrán otros casos en los que usted pueda pensar, oiga, yo conocí a esta persona en una iglesia y estuvo 3, 4, 5, 10, 15 años a mi lado y luego se apartó de la doctrina de Cristo y se fue a una secta o ya jamás, nunca ni siquiera quiso congregarse, se apartó de Dios y de su pueblo. ¿Cierto que él sigue siendo cristiano? No, la palabra de Dios dice, si usted permanece en la palabra de Cristo, usted será verdaderamente uno de sus discípulos. Si no, no. Vamos al segundo punto. Segundo punto, dije yo al principio, que es el resultado de permanecer en su palabra. El resultado de permanecer en la palabra del Señor Jesucristo. Dice el versículo número 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El resultado de permanecer en la palabra de Jesucristo es primero conocer la verdad. Ese es el primer gran resultado que obtiene una persona cuando verdaderamente permanece en la palabra de Dios. La lee, la estudia, la cree, la vive. ¿Sabe qué pasa en la vida de esa persona? Esa persona termina conociendo la verdad. ¿Conociendo qué? Ahora, a la luz de la Biblia, la verdad no es solamente algo. La verdad es alguien. Su nombre es Jesús. Cuando tú estudias la Biblia verdaderamente, cuando tú ahondas en ella, tú te vas a dar cuenta que de principio a fin, toda ella, toda la Biblia está apuntando a Jesucristo. Siempre. Desde allá, desde Génesis hasta el final en Apocalipsis, los 66 libros hablan de Cristo el Señor. Es impresionante. Y si tú arrancas allá en Génesis y viendo toda la creación de Dios, y luego ves cómo Él crea a Adán y a Eva, y luego ves cómo les da el mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego ves cómo ellos desobedecen a Dios, pecan contra Él y comen de ese fruto, se constituyen pecadores y entra la muerte a toda la raza humana de ahí en adelante, como castigo por el pecado de Adán y Eva. Usted se da cuenta que inmediatamente se ve algo que los teólogos llaman el protoevangelio, que es un símbolo de lo que Cristo Jesús iba a hacer para cubrir los pecados de otros. ¿Y dónde lo ve usted en Génesis allí? Bueno, lo ve cuando el Señor mata a un animal y con esas pieles cubre la desnudez de Adán y Eva. Y así usted puede seguir hacia adelante. Puede ir por todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas, la ley. Usted va a ver que todo apunta a Jesucristo. Cristo mismo dijo allí en Juan capítulo 14, versículo 6, ya todos lo conocemos. Se levantó un día y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ¿se acuerdan? Y nadie que viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando usted es un discípulo de Cristo, usted permanece en su palabra. Y al permanecer en la palabra de Cristo, usted tiene un resultado inmediato, un resultado obvio. ¿Cuál es ese resultado obvio? Que usted verdaderamente conoce a Jesucristo. Y aquí me detengo un poquito para hablar y clarificar este tema que es tan importante porque lo estamos viendo aquí en la palabra. Cuando a la gente se le pregunta, hey, ¿tú conoces a Jesucristo? ¿Sí o no? Hay algunas personas que dicen, sí, yo lo conozco. La pregunta puntual, a la luz de la Biblia, de lo que estamos viendo hoy, para esa persona sería la siguiente. Oye, ¿tú conoces a Cristo? Sí, yo lo conozco. Ok, por favor explícame, por favor nárrame, ¿cómo fue que tú conociste a Cristo? ¿Dónde lo conociste? ¿Qué día fue que tú lo conociste?
Y entonces vas a ver que es una pregunta supremamente interesante porque la gente va a empezar a ir allá a su memoria y te van a contar todo tipo de historias. Recuerdo una de un familiar que decía, no, yo tenía una amiga en una iglesia muy grande aquí en Bogotá que tenía un grupo de jóvenes gigantesco, creo que eran como 15,000 o algo así. Y ella me invitaba y que vaya a la iglesia y que vaya a la iglesia. Entonces algún día yo dije, bueno, ya para que deje de molestar, voy a ir. Y recuerdo a este muchacho contándome esa historia, es tan tremenda porque él decía, y fui. Y me senté en esa silla. Y empecé a escuchar lo que el predicador estaba diciendo. Me pareció una tontería, pero me pareció impactante ver tanta gente que decía que amaba a Dios. Y sabe que Adrián, yo tuve el deseo, y incluso yo me iba a agachar así ya para irme, pero no, yo pensé, si hay tantos jóvenes en este lugar que dicen que aman a Jesús, debe ser que eso es bueno. Y entonces yo decidí quedarme. El fin de la historia de esta persona de la cual les estoy hablando es que ya hace muchos años que no va a una iglesia. No es cristiano. Y de hecho se aferró a una religión. Porque lo que él vivió, la experiencia que él supuestamente tuvo, la manera en la que supuestamente él conoció a Jesús, no fue la manera bíblica, sino la manera humana. Y eso es muy diferente. Usted no necesita, escuche, ningún tipo de trance espiritual, ningún tipo de experiencia sobrenatural, ningún ángel viniendo a usted a hablarle acerca de Cristo para conocer a Cristo. No, no, no. ¿Sabe usted qué necesita para conocer a Cristo? Usted necesita ir a su palabra. Usted necesita escuchar la predicación y la exposición bíblica. Eso es lo que usted necesita. Nada más. Cuando usted vaya a las Escrituras, cuando usted las estudie, cuando usted las crea, cuando usted las viva, usted se va a dar cuenta que ha conocido al Señor Jesucristo en persona. No, Adrián, no puede ser. Yo creo que tiene que haber algún trance. Yo creo que tengo que blanquear los ojos después de que alguien ore por mí, caerme al piso, para entonces sí decir que yo conocí al Señor Jesucristo. Te digo, a la luz de la Escritura hoy, no es así. Porque es al permanecer en su palabra que usted realmente conoce la verdad. Es al permanecer en la Biblia que usted realmente conoce a Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio. No hay otro medio. Y eso es buenísimo, porque entonces se le quita a usted esa presión de tener que estar buscando una experiencia. Decir, uy, no, yo sí voy a hacer un ayuno de 40 días, póngale cuidado. Y eso yo termino ese ayuno de 40 días bien flaco, con la piel colgando, con mucha hambre, pero yo sé que al final de esos 40 días yo habré conocido al Señor Jesucristo. Y la respuesta es no. Tú conocerás al Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, acuérdese, no son sensaciones extrasensoriales, no son emociones, no son lágrimas. Es un encuentro real con Él a través de su palabra. Los testimonios más bonitos y más maravillosos, verdaderos testimonios de conversiones de personas que he escuchado en mi vida, son así. Dice, no, alguien una vez me dio la Biblia y ¿sabe qué? Yo empecé a leerla. Muchos de hecho empezaron por el Evangelio de Juan, ¿no? Muy recomendado empezar por allí. Y me dije cuenta que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y me di cuenta que de voluntad propia Él quiso hacerse como uno de nosotros, siendo Dios todopoderoso, santo, perfecto. Sin necesidad de hacerlo, Él quiso venir a esta tierra. Y quiso vivir entre nosotros por un poco más de 33 años. 33 años y algunos meses. Él quiso y pudo vivir sin pecado. Él sufrió, Él llevó la cruz, Él fue menospreciado, Él fue maltratado, Él fue azotado,
A Él le pusieron una corona de espinas, siendo inocente y sin pecado, porque Él quiso. ¿Para qué quiso hacer eso? Para al final ir y dejarse clavar de pies y de manos en la cruz. ¿Para qué? Para que toda la ira, todo el castigo de Dios, que era para nosotros los pecadores, cayera sobre Él. Y Él muriera. Y al tercer día resucitara. Y sea hoy el único mediador entre Dios y nosotros. ¿Y sabe dónde lo vi, Adrián? ¿Dónde? En la Biblia. Después de eso, yo supe que tenía que abandonar mis pecados para siempre y poner toda mi esperanza y toda mi fe en Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de los reyes, para que Él me salvara. Esos son los testimonios verdaderos. O hay otros testimonios también impresionantes de gente que simplemente está escuchando la predicación de la palabra, la verdadera predicación de la palabra, y entonces, convencidos por el Espíritu Santo de Dios, se dan cuenta que son pecadores, que son enemigos de Dios, que han pecado contra el santo, santo, santo Dios. Y entonces saben que tienen que ir a pedirle perdón y a rogarles que les salve. Esos son testimonios de verdadera transformación, de verdadera vida, de verdadero nuevo nacimiento. Son los mejores. Entonces, acuérdese, ¿cuál es el resultado de permanecer en su palabra? Es conocer la verdad. La verdad es Jesucristo. A Cristo Jesús se le conoce en su palabra y por su palabra. Amén. No importa si se te apareciera un ángel, un ovni, sí, o Mahatma Gandhi, o el presidente de los Estados Unidos en un sueño después de haber comido frijoles. No importa. Eso no es garantía de que eres salvo. Tú conoces a Cristo verdaderamente a través de su palabra. ¿Ok? Sigamos adelante. El tercer punto. Les dije que el tercer punto tiene que ver con el resultado de conocer a Cristo. ¿Cuál es ese tercer punto? El resultado de conocer a Cristo. El resultado o la consecuencia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la parte B del versículo 32? Dijo, bueno, leámoslo todo. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Fíjense, ahora vamos a seguir leyendo para que usted entienda de qué libertad estaba hablando el Señor Jesucristo. Póngale cuidado en el 33. Dice, le respondieron, esos judíos que lo estaban escuchando, le respondieron a Jesús. Entonces, ¿qué le dijeron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, ¿a qué se refiere? Porque yo esclavo no soy. Fíjense el 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fíjense el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libertad de qué? ¿Libertad del qué? Del pecado. ¿Vieron la respuesta de los judíos? Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libres? Es cierto, fíjese, en el contexto histórico en el que el Señor Jesucristo estaba hablando acá, Él está hablando con judíos que están bajo el imperio romano. ¿Se acuerda de eso? El imperio romano era el que regía el mundo entero, era el más poderoso de la época y por supuesto estaba por encima del gobierno de los judíos. Ellos mandaban, políticamente hablando, estaban por encima de ellos. Los regían, los dominaban. Pero de todas maneras no los trataban como esclavos, porque les concedían tener derechos. Podían tener su vida, su familia, su trabajo. Lo único que tenían que cumplir con normas del gobierno romano. Eso era ya otra cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la policía o los soldados eran de los romanos. Y a pesar de que los romanos les permitían tener líderes religiosos,
se los permitían, ahí estaba el Sanedrín, se lo permitían, los romanos no tenían problema con eso, porque los romanos decían, eso es cosa de religión de ellos, respetémoselo. Pero con todo y eso no los trataban como esclavos, entonces por eso es que los judíos ahí se le paran al Señor Jesucristo y le dicen, pero es que no somos esclavos, en este momento no somos esclavos de nadie. ¿Cómo me está diciendo a mí que me va a hacer libre? Y entonces cuando el Señor Jesucristo da esa frase tremenda del versículo 34, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Toda persona que peca, escuche, toda persona que peca, diciendo una mentira o con un mal pensamiento o robándose algo o matando a alguien, cualquiera que sea el pecado que cometa, esa persona es una persona esclavizada por el pecado. El pecado es su amo, el pecado es su señor. Y yo sé que eso suena bastante extraño porque hoy en día la gente dice, no, el pecado es libertad. Poderme meter yo con todas las mujeres que yo quiera, eso es libertad, eso es muy rico. Poder decirle mentiras a todo el mundo y quedar bien siempre, eso es muy bueno. Me salva la vida un montón de veces, hasta en el trabajo me ayuda. Tener malos pensamientos, Adrián, eso no es problema, porque son pensamientos que se quedan en mi mente y finalmente yo no hago nada con esos pensamientos. Yo sí deseo a esa mujer que no es mi esposa, pero no importa, finalmente no hago nada con ella. Toda persona que practica el pecado, que vive pecando, esa persona está esclavizada al pecado. Esa persona está esclavizada al pecado. El 35 es una aclaración supremamente importante, vamos a ahondar en ella. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Sabe qué va a pasar con la persona que es esclava de su pecado? Esa persona no va a quedar en la casa de Dios. Esa persona no va a estar con Dios por siempre. Esa persona va para el infierno y posteriormente al lago de fuego. Ese va a ser su destino. Es lo que la Biblia enseña. El esclavo del pecado va a ser castigado por su pecado. Va a ser castigado por su pecado. El Hijo sí quedará en la casa de Dios para siempre porque el Hijo es santo, el Hijo es Dios. Así que entonces dice el Señor en el versículo 36, si el Hijo os libertare, o sea, si el Hijo los liberta a ustedes, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Ahí sí, si el Señor Jesucristo te rescata a ti, te libra a ti de la esclavitud de tus pecados, entonces serás verdaderamente libre. Ahí sí, no antes. Lo que los seres humanos necesitan de parte de Dios es que Él les perdone, pero también que les dé una vida nueva, que los liberte de la esclavitud del pecado, que los libre de allí, de esa cárcel, y que les conceda vida eterna, vida en abundancia, como dice su palabra. La gente en nuestros días no sabe que está esclavizada al pecado. Ellos nos ven a nosotros, los creyentes, y ellos dicen, estos son esclavos de un pastor, o estos son esclavos de una religión. Y no, la verdad es que somos esclavos de Cristo. No siervos, somos esclavos de Cristo. Y lo amamos. Porque tan paradójico como pueda sonar, la esclavitud de Cristo es libertad del pecado. La esclavitud de Cristo es vida eterna. La esclavitud del pecado es muerte eterna. La esclavitud a Cristo quiere decir que tú eres un hijo de Dios y estarás con Él para siempre. La esclavitud del pecado quiere decir que tú eres esclavo del pecado y que pagarás por tus pecados durante toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque conoceréis la verdad, o sea, conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo te hará libre. ¿Quién puede hacer libre a una persona de sus propios pecados? ¿Un pastor? ¿Un psicólogo?
un profesor de la universidad, un jefe de una compañía muy poderosa y muy grande en el mundo, tu papá, tu mamá. ¿Quién puede libertar a un esclavo de sus pecados? Nadie. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. El tiempo se ha ido y vamos a cerrar, porque no voy a extenderme mucho más, con las aplicaciones de esta enseñanza que acabamos de ver hoy. Son solamente 3. La primera aplicación es: permanezcamos en la palabra de Cristo. Permanezcamos en la palabra de Cristo. Hermanos, Dios mismo en su palabra dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros, vendrían falsos profetas, vendrían falsos cristos, vendrían falsos apóstoles, vendrían falsos profetas. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Van a venir muchísimos, muchísimos. A veces nos sorprendemos y quedamos con la boca abierta cuando escuchamos cuántos falsos cristos existen hoy. En Bogotá recuerdo hace unos 3, 4, 5 años atrás, los creyentes verdaderos sorprendidos de los de la secta de Creciendo en Gracia, porque la gente se estaba tatuando el 666 en su cuerpo. Porque José de Jesús Miranda, que era el líder de esa secta, les dijo que él era el Cristo. Y que para identificarse con él había que ponerse la marca del 666. Eso pasó aquí en Bogotá. Y nos sorprendíamos, decíamos, ¿qué capacidad de engaño puede tener una persona como para llevar a la gente a que lo siga ciegamente y a que sea capaz de tatuarse el 666, ellos y sus hijos y sus papás y sus abuelos, y ser engañados de esa manera? Pero es que ya está en la Biblia. El Señor dijo que eso iba a pasar. Van a venir muchísimos ataques sobre el cristianismo, usted sabe eso. Persecución seguramente a algunos de ustedes por parte incluso de sus propios familiares. Persecución de la gente que te señala porque tú no apruebas el LGBT. Persecución sobre padres que quieren formar a sus hijos en el temor de Dios y no según este mundo, como en Estados Unidos que los forman según este mundo. Sacaron la Biblia de las aulas y los muchachos no tienen problema con entrar con una ametralladora a la escuela donde estudia con sus compañeritos y matarlos a todos. Pero no, está bien, es mejor el modelo del mundo que el modelo de Cristo. Y van a perseguir a la iglesia por eso. Nosotros, hermanos, mire, y se lo digo de corazón, no importa si somos 5 o si somos 1,000,000. Eso no es lo que el Señor Jesucristo acá dijo. El Señor Jesucristo dijo, el que persevere, el que permanezca, el que se quede firme sin cambiar, sin quitarle y sin añadirle a la palabra. Esa persona que se mantenga en la sana doctrina del Señor Jesucristo, ese es un verdadero discípulo del Señor. Y yo espero y oro para que todos nosotros estemos dentro de esa categoría de los verdaderos discípulos del Señor, porque permanecemos en su palabra. Segundo, gocémonos, pues mientras permanecemos en su palabra, lo estamos conociendo a Él. Gocémonos, porque mientras permanecemos en su palabra, lo estamos conociendo a Él. Nosotros los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de enseñar a la iglesia, tenemos muchas reacciones, ¿no? De caras mientras estamos enseñando. Entonces, en un solo paneo de 5 segundos así, tú ves la reacción de todas las personas en un lugar pequeño como el de nosotros. Y yo sé, a veces las predicaciones no son tan, fuego, fuego, fuego. Es que las predicaciones no tienen que ser así. A veces, no, pero le faltó más teología. Mira, esta palabra en el griego. Hermano, solo asegúrese una cosa, que lo que le estén enseñando a usted sea verdaderamente la palabra de Dios.
Y si es así, gócese, porque en eso usted está conociendo a Cristo. Al Cristo de las Escrituras, al verdadero. Y eso está bien. No importa si es muy animado, si no es animado, si hizo sol, si no hizo sol, si quedó bien pintada la pared o no. No importa. Pero si te enseñan la palabra de Cristo, te puedes gozar porque lo estás conociendo a Él. Y tercero, también supremamente importante, me parece clave, me parece fantástico, es disfrutemos de la libertad del pecado que Cristo nos da. Disfrutemos de la libertad del pecado que Cristo nos da. Y esto a veces siempre suena así como chistoso para algunos cristianos, ¿no? Como oiga, qué raro, eso suena hasta como contrario. Eso como que no concilia en mi mente. ¿Cómo así que puedo disfrutar de la libertad que Cristo me da? Sí, hermano. El hecho de saber que usted no es esclavo de un pecado, eso usted se lo tiene que gozar. No es tirándoselas de santurrón y restregándosela en la cara a la gente, ¿no? A su esposo, a su esposa. Mira, soy libre. Esclavo, sucio. Usted sí es un borracho, le dicen las cristianas esposas de los no cristianos. No. Pero usted se da cuenta que esto es maravilloso. El hecho que en verdad usted no tiene por qué decir mentiras y nada lo obliga a decir mentiras es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso saber que en tu mente los pensamientos que tú tienes son pensamientos santos y puros. Eso no pasa con todo el mundo. La mayoría del mundo tiene una mente sucia y pervertida. Qué bueno es que para que tú seas feliz no tienes que estar pegado a una botella de alcohol. Porque no hay ninguna cosa material en este mundo que sea tu felicidad. Tu felicidad es Dios. Ay, no. Sí. La libertad de la esclavitud del pecado que tenemos nosotros, los creyentes, por su gracia, no porque fuéramos mejores que los otros, es maravillosa. Yo a veces veo con cierta impresión a cristianos que están sufriendo porque ven que el incrédulo se está gozando y se está enriqueciendo en su pecado. Y aparentemente todo está bien y son súper felices. Y el cristiano es como, yo no puedo. No, hermano, usted le falta mucho. Pero por favor entienda, ser libre del pecado es una de las mayores y más grandes bendiciones que un ser humano puede tener. De verdad, de verdad. Yo soy libre para decir la verdad siempre. Yo soy libre para tener pensamientos santos siempre. Yo soy libre para no estar pegado de la droga o del alcohol. Yo soy libre para no engañar a mi esposa y amarla. Yo soy libre para ir un domingo a la iglesia y adorar y cantar a mi Señor con todo mi corazón y escuchar atentamente su palabra. Yo soy libre. Esa es verdadera libertad. Y si hay alguno aquí entre ustedes que no la tiene, yo le digo, mira, debes arrepentirte de tus pecados, debes creer en el Señor Jesucristo. Vea las Escrituras, empieza por el Evangelio de Juan, conócelo en su palabra. Allí encontrarás que Él es el Salvador del mundo, Él es el Salvador de tu alma, Él es todo lo que tú necesitas, nadie más, solamente Él. Y mientras más le conoces, más libre serás.